El 1 de agosto de 1944, exactamente a las 17 horas, hora local, el mando del Ejército Nacional levantó a Varsovia en rebelión. Para entonces, las unidades avanzadas soviéticas ya se encontraban a 30 kilómetros de los suburbios de la ciudad. Por la radio resonaban los llamamientos de los polacos a las armas. La emisora soviética Kościuszko, incluso 2 días antes del inicio, exigía desde las ondas una acción armada. Pero ese mismo día, cuando los primeros insurgentes salieron a las calles de Varsovia, el mariscal Konstantin Rokossovski recibió la orden: detener la ofensiva en la dirección de Varsovia. Los combatientes del Ejército Nacional no lo sabían. Creían que el aliado estaba al otro lado del Vístula, esperando el momento para entrar en la ciudad liberada. Para ellos, esto parecía obvio. Para el mando soviético, era una cuestión de política, no militar, sino precisamente política. Y estas dos visiones de una misma guerra convirtieron a Varsovia en una trampa de la que la ciudad no salió. Para entender por qué la rebelión resultó precisamente así, sin proyectiles, sin apoyo, sin salida, hay que volver al momento en que la resistencia polaca se convirtió por primera vez en un problema, no para los alemanes, sino para los aliados. Polonia, en 1944, era un país que oficialmente no existía. Alemania la ocupaba desde septiembre de 1939. La Unión Soviética entró por el este 17 días después que los alemanes, conforme al pacto Molotov-Ribbentrop. El gobierno polaco emigró a Londres. Era él quien representaba oficialmente al país ante los ojos de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Era él quien financiaba, armaba y organizaba la resistencia armada polaca, el Ejército Nacional. Para el verano de 1944, el Ejército Nacional contaba, según diversas estimaciones, con entre 250 y 350.000 hombres en todo el país. Era el mayor ejército clandestino de la Europa ocupada. Sus combatientes asesinaban a funcionarios alemanes, descarrilaban trenes, saboteaban comunicaciones. Existían como una fuerza militar real. Y precisamente eso se convirtió en un problema. Para Stalin, la resistencia polaca con mando en Londres no era un aliado, sino un competidor. La Unión Soviética, desde julio de 1944, impulsaba su propio comité polaco, el Comité Polaco de Liberación Nacional, formado en Moscú y conocido popularmente como el Comité de Lublin. Era un poder polaco paralelo, completamente controlado por el Kremlin. Si el Ejército Nacional liberaba Varsovia y recibía al Ejército Rojo como dueños de la capital, el futuro político de Polonia se convertiría en objeto de negociación. Si Varsovia caía y la resistencia era destruida, no habría negociación alguna. Aquí, en este cálculo político, se encuentra la clave de lo que le sucedió a Varsovia entre agosto y octubre de 1944. El Ejército Nacional en Varsovia contaba al inicio de la rebelión con unos 45.000 combatientes. Suena impresionante, pero aproximadamente 1 de cada 10 tenía armas. Según los informes del mando polaco, conservados en los archivos británicos y parcialmente desclasificados en los años 90, al inicio de la rebelión, solo 9.000 personas tenían armas personales, y prácticamente no existía armamento pesado, artillería, morteros, medios antitanque. Las fuerzas alemanas en Varsovia y sus accesos ascendían entonces a unos 15.000 efectivos, pero ya a las 48 horas el mando alemán comenzó a concentrar refuerzos por razones que no tenían ninguna relación militar con Varsovia. Tenían relación con el símbolo. Varsovia era la capital. Permitir que los rebeldes la mantuvieran, aunque fuera una semana, significaba una catástrofe política para el sistema de ocupación alemán en toda Europa. Hitler recibió el primer informe sobre la rebelión la tarde del 1 de agosto. La reacción fue inmediata. Ordenó destruir Varsovia, no mantenerla, no reprimirla, destruirla. Para ello, fue designado especialmente el Obergruppenführer de las SS, Erich von den Bach-Zelewski, especialista en reprimir movimientos partisanos. Se pusieron a su disposición unidades de las SS, batallones policiales, el batallón penal Dirlewanger, una formación reclutada entre criminales convictos, y unidades militares independientes con artillería. Ya para mediados de agosto habían llegado a la ciudad polaca unidades alemanes con un total de unos 25.000 hombres, con tanques, cañones autopropulsados y apoyo aéreo. El Ejército Nacional no tenía ni un solo tanque, ni una sola pieza antiaérea. Casi no tenía municiones. He aquí una cifra que hay que entender no de forma abstracta, sino física. En los primeros días de combate, las secciones de francotiradores de los insurgentes recibían una norma: 5 cartuchos por persona al día. 5. No 50, no 20.
5 cartuchos. Esto no es una metáfora de la escasez. Significa que una persona con un arma podía permitirse disparar una vez cada varias horas. El cañón autopropulsado pesado alemán Sturm Tiger, un arma de calibre 380 milímetros que disparaba proyectiles de mortero-cohete, fue utilizado en el asalto a los barrios de Varsovia. Un proyectil destruía una casa entera de viviendas. En combates callejeros contra personas con pistolas y 5 cartuchos en el bolsillo. En las primeras semanas de septiembre, las tropas soviéticas reanudaron las operaciones cerca de Varsovia y cruzaron el Vístula en varios sectores, creando cabezas de puente. Historiadores polacos, en particular Tadeusz Borkomorowski, en sus memorias, registraron este momento como un intento, aunque tardío, aunque insuficiente. Pero las cabezas de puente soviéticas no recibieron refuerzos, no fueron ampliadas. La infantería soviética transferida a la orilla occidental, que mantenía sus posiciones bajo fuego, fue prácticamente abandonada sin desarrollo de la ofensiva. Prokosovsky explicó posteriormente esto por el agotamiento de las tropas y el sobreestiramiento de las líneas de suministro tras el rápido avance del verano de 1944. Estas explicaciones se corresponden parcialmente con la realidad. El primer frente bielorruso efectivamente había avanzado más de 500 kilómetros en 6 semanas, y la logística era un problema real, no inventado. Pero queda una pregunta que no se cierra solo con la referencia al cansancio de las tropas. ¿Por qué precisamente en ese periodo el apoyo aéreo a los insurgentes por parte soviética fue prácticamente suspendido, mientras que Gran Bretaña y los Estados Unidos pedían permiso para utilizar aeródromos soviéticos para vuelos con carga a los insurgentes de Varsovia? Esta pregunta condujo a uno de los enfrentamientos diplomáticos más agudos de 1944. Los bombarderos británicos podían alcanzar Varsovia desde Italia, teóricamente. Esto significaba un vuelo de unos 3.000 kilómetros ida y vuelta, casi al límite del alcance de las máquinas pesadas. La carga, lanzada sin apoyo de casas de cobertura, de noche, sobre una ciudad en llamas, con una precisión de impacto catastróficamente baja. La mayoría de los contenedores con armas caían en posiciones alemanas o se quemaban en los escombros. La eficacia de los suministros era insignificante. Sin embargo, el hecho mismo de los envíos tenía un significado político. Londres demostraba lealtad aliada hacia el gobierno polaco en el exilio. Desde principios de agosto, la parte soviética negaba a los aliados el derecho a repostar y aterrizar en aeródromos soviéticos. La explicación oficial, presentada por el gobierno soviético a través del embajador británico, se formuló el 22 de agosto de 1944. El levantamiento se calificaba como una aventura, organizada sin coordinación con el mando soviético, por lo tanto, la Unión Soviética no era responsable del mismo. Esta era una formulación política precisa. No, es imposible ayudar. Sino, no estamos obligados a ayudar. Churchill presionaba a Roosevelt. Roosevelt evitaba un conflicto abierto con Stalin. Se trabajaba en la arquitectura de la posguerra. Se preparaba la conferencia de Yalta. Los Estados Unidos buscaban la participación soviética en la guerra contra Japón. Varsovia era en esta ecuación una de las variables, no una constante. En septiembre, cuando la situación de los insurgentes se volvió crítica, Stalin finalmente permitió un aterrizaje de aviones estadounidenses en territorio soviético, para una demostración simbólica de apoyo. 118 bombarderos, fortaleza voladora, de los Estados Unidos sobrevolaron Varsovia y lanzaron contenedores con suministros. De toda la carga entregada, aproximadamente el 20% llegó a manos de los insurgentes. El resto se dispersó por las posiciones alemanas y las ruinas. Este vuelo fue el primero y el último. Mientras tanto, la maquinaria alemana de represión funcionaba barrio tras barrio. Oskar Dirlewanger y su batallón aplicaban un método que en la documentación militar alemana figuraba bajo el término neutral de limpieza. En la práctica, esto significaba lo siguiente. Las unidades alemanas avanzaban de edificio en edificio, sacaban a los residentes a las calles y los fusilaban contra las paredes. Según estimaciones del Instituto Polaco de la Memoria Nacional, basadas en materiales de investigación de posguerra, solo en los primeros 10 días de agosto en el distrito de Wola de Varsovia, de esta manera fueron exterminadas entre 30 y 40.000 personas civiles. No durante los combates, no bajo fuego accidental, metódicamente, calle tras calle. 30.000 personas. En 10 días. Un barrio. De todas las estadísticas del levantamiento de Varsovia, esta cifra no encaja en ninguna lógica militar, porque está fuera de ella. Era una orden de destruir a la población, no de aplastar a la clandestinidad armada. El Ejército Nacional controlaba cada vez menos barrios.
El general Tadeusz Bohr-Komorowski, al mando del levantamiento, desde los primeros días enviaba radiogramas a los aliados solicitando ayuda. Los archivos del gobierno polaco en el exilio, posteriormente transferidos a los archivos estatales polacos y parcialmente publicados por el historiador Norman Davies en su obra sobre la historia de Varsovia, contienen decenas de estos despachos. Se vuelven cada vez más breves y más precisos en sus formulaciones. El 18 de agosto, el general Bohr-Komorowski transmitió a Londres: la situación es crítica. Se acaban las municiones. Sin ayuda inmediata no podremos resistir más de 2 semanas. Esto fue escrito el 18 de agosto. El levantamiento continuó durante 7 semanas más. Continuó porque las personas en los sótanos y las ruinas no tenían ni un plan de retirada ni la posibilidad de rendirse en condiciones aceptables. La rendición significaba deportación o fusilamiento. La parte alemana en la primera etapa no ofrecía ninguna garantía a la población civil. Persistir significaba morir más lentamente. Pero la pregunta, ¿cuánto resistiremos?, no era una cuestión de estrategia, sino de aritmética. Ningún canal de suministro llegó a abrirse. A finales de septiembre, las unidades alemanas, reagrupadas tras las primeras pérdidas, pasaron a la estrangulación metódica del barrio. La parte polaca de Varsovia, la ciudad vieja, había caído a finales de agosto. Los insurgentes se retiraban a través de la red de alcantarillado urbana, la única ruta de movimiento que las unidades alemanas no podían bloquear de inmediato. Por estrechos correctores de alcantarillado, en la oscuridad, con el agua hasta la cintura, en completo silencio, porque cualquier sonido daba una referencia a las unidades alemanas que arrojaban granadas por las tapas, pasaban unidades enteras. El trayecto tomaba de 3 a 8 horas, algunos no salían en absoluto. Los combates por Cherniakov, por Mokotov, por Solibor continuaron hasta principios de octubre. La ciudad se encogía. El historiador militar Alessandro Stanziano, en una investigación publicada conjuntamente por archivos polacos e italianos en el año 2004, estableció que para el 1 de octubre de 1944, el Ejército Nacional contaba solo con unos pocos miles de combatientes en condiciones de luchar, de los cuales menos de la mitad seguían armados. En las posiciones había municiones para apenas unas horas de combate. No había medicamentos en absoluto. Los cirujanos operaban a los heridos sin anestesia, no porque se hubieran agotado las existencias, sino porque nunca las hubo. El 2 de octubre de 1944, después de 63 días de combates, el general Bohr-Komorowski firmó el acta de capitulación. La parte alemana accedió a reconocer a los insurgentes como combatientes, lo que les otorgaba los derechos de prisioneros de guerra, no de delincuentes comunes. Este fue el único resultado real de las negociaciones, y salvó la vida a una parte de los combatientes. La población civil de Varsovia fue expulsada de la ciudad. Entre 150 y 170.000 varsovianos pasaron por el campo de tránsito de Prushkov y fueron deportados. Una parte a campos de concentración, otra a trabajos forzados en Alemania, otra dispersada por las provincias polacas. Los alemanes comenzaron a destruir la ciudad misma de manera metódica. Equipos especiales avanzaban barrio tras barrio, incendiando y volando lo que aún permanecía en pie. Para enero de 1945, cuando las tropas soviéticas finalmente entraron en Varsovia, encontraron no una ciudad capturada, sino ruinas. El 85% de la edificación urbana fue destruida. De la población de antes de la guerra, de 1.300.000 personas, en la ciudad quedaban apenas unos pocos. 85%. Esto no es el resultado de los combates por la ciudad, es el resultado de la destrucción deliberada de la ciudad después de los combates, cuando ya no había con quién luchar. Las tropas soviéticas entraron en Varsovia el 17 de enero de 1945. No hubo resistencia. Las unidades alemanas se retiraban bajo la presión general de la ofensiva invernal soviética. Los partes de victoria de la Oficina Soviética de Información anunciaban la liberación de la capital de Polonia. No había nada que liberar. La ciudad no existía. El Comité Polaco de Liberación Nacional declaró a Varsovia capital y asumió el poder. El gobierno polaco en el exilio en Londres se enfrentó a un hecho consumado. En la conferencia de Yalta en febrero de 1945, los aliados prácticamente aceptaron la versión soviética de la política polaca. El Ejército Nacional fue disuelto y pronto se convirtió en objeto de persecución por parte del nuevo régimen. Parte de sus comandantes, que acudieron a las negociaciones con el mando soviético, fueron arrestados en marzo de 1945, justo durante esas negociaciones, bajo garantías de seguridad que resultaron jurídicamente vacías. Precisamente esta dimensión política del levantamiento es la que los historiadores siguen analizando hasta el día de hoy, y es la que sigue siendo la más dolorosa.
La cuestión de si la Unión Soviética podría haber acudido en ayuda de Varsovia en agosto de 1944 no está cerrada ni para la historiografía soviética, ni para la rusa, ni para la polaca. Las posturas divergen fundamentalmente. La ciencia militar soviética insistía, y parte de los investigadores rusos contemporáneos apoyan esta posición, en que las tropas de Rokossovski para el 1 de agosto estaban objetivamente exhaustas. La logística estaba sobrecargada y las posiciones defensivas alemanas cerca de Varsovia habían sido reforzadas. El frente necesitaba una pausa, y esta pausa no fue una decisión política, sino una necesidad militar. La historiografía polaca y una serie de investigadores occidentales, en particular Norman Davis en su libro El alzamiento, cuestionan esta versión. Señalan lo siguiente: las tropas soviéticas llevaron a cabo ofensivas en otros lugares, tanto en septiembre como en octubre de 1944. El suministro a los insurgentes por vía aérea era técnicamente posible si el lado soviético hubiera proporcionado aeródromos. El permiso para ello se dio solo una vez, en septiembre, cuando su significado práctico ya era mínimo. Los documentos del mando soviético, accesibles en el periodo postsoviético, contienen instrucciones directas de Stalin sobre la inconveniencia de fortalecer al ejército nacional. Estos documentos no dan una respuesta inequívoca, no contienen la orden de no ayudar al levantamiento, pero muestran claramente las prioridades. Las prioridades son la respuesta, porque en la guerra, lo que no es una prioridad no recibe recursos. El levantamiento de Varsovia se cobró entre 150 y 200.000 vidas de la población civil polaca. Las pérdidas del ejército nacional ascendieron a unos 18.000 muertos y unos 25.000 heridos. Las pérdidas alemanas, según los datos citados en investigaciones del Instituto Polaco de la Memoria Nacional, fueron de entre 10 y 17.000 entre muertos y heridos, significativamente menores que las de aquellos contra quienes combatían, a pesar de ser los atacantes y no los defensores. La diferencia en las pérdidas se explica no tanto por la pericia táctica del lado alemán, sino por el hecho elemental de que un bando contaba con artillería, aviación, tanques y un suministro ilimitado de municiones, mientras que el otro disparaba una vez cada varias horas. Tras el fin del levantamiento, equipos alemanes incendiaron la Biblioteca Nacional de Varsovia, el Archivo Nacional Estatal y la Universidad de Varsovia. No como daño colateral de los combates, sino como una destrucción intencionada. El asesor cultural polaco Stanislav Lorenz, que sobrevivió a la guerra y posteriormente restauró varias instituciones culturales polacas, evaluó la escala del patrimonio cultural polaco destruido en Varsovia como sin precedentes en la historia europea del siglo XX. Era una orden de borrar no solo la ciudad, sino también lo que la ciudad recordaba. Ahora Varsovia existe. Fue reconstruida, incluso de manera legendaria. La ciudad vieja fue recreada a partir de las pinturas del siglo XVIII de Bernardo Bellotto, que sobrevivieron en los almacenes de museos europeos. La ciudad vieja varsoviana actual es una copia creada a partir de pinturas. El original ya no existe. Hay una pregunta que resuena en el debate histórico polaco desde hace casi 80 años, y la respuesta depende de cómo se formule la pregunta misma. ¿Fue Varsovia traicionada? ¿Por los aliados? ¿Por el mando soviético? ¿Por las circunstancias? ¿O fue sacrificada a una lógica política que ninguno de los actores revocó, porque cada uno obtenía de ella algo para sí? Alemania ganaba tiempo y eliminaba una amenaza. La Unión Soviética eliminaba a un competidor político y obtenía el espacio político polaco sin negociaciones. Gran Bretaña y los Estados Unidos preservaban la coalición y no perdían a un aliado soviético por la cuestión polaca, que de todos modos ya no podía resolverse por medios militares. Y Varsovia obtuvo 63 días. La única parte en esta historia que no tenía un cálculo político era la gente que salió a las calles el 1 de agosto de 1944 con pistolas y 5 balas. Ellos tenían un cálculo de otro tipo, que los aliados cumplían su palabra, que el ejército apostado a 30 kilómetros era un aliado, y que la ciudad que se había alzado no quedaría sola. Este cálculo resultó erróneo, no porque fuera ingenuo, sino porque las personas que lo tomaron como base tenían en mente otra guerra. Una guerra donde esas cosas importan. A veces, la estrategia militar más precisa es aquella que te permite no tomar ninguna decisión hasta que el problema desaparezca por sí solo. El levantamiento de Varsovia desapareció en 63 días, junto con la ciudad.